Hello, everyone. How are you? I hope you're going well. Buenos días, estudiantes. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes a la primera videoclase que tenemos para nuestro nivel básico 1. Durante el día de hoy voy a explicar las reglas de la clase, como también las actividades, tanto a nivel gramatical como las tareas que se deben hacer para el primer módulo. All right? So I'm going to start like showing you the different activities we are going to work with and also the explanation according to the rules that we are going to have for this course. So my name is Angela Garzón. For today, we are going to focus on the introduction and the first model of this basic one. Okay, so here we have class rules and procedures. This one there is going to be the first title according to the video class. So, course introduction, the course rules and procedures, the course timetable, Model 1 content, grammar review for Model 1, upcoming assignments, video class summary, and final comments. Esos van a ser los pasos que vamos a discutir dentro de esta videoclase. Cualquier inquietud, duda que ustedes tengan, pueden hacérmela saber ahora mismo a través del chat. All right, so here we have the following things. We are going to start with the class rules and procedure. Vamos a tener en cuenta todas las reglas para este nivel, dado que es muy importante que cada uno de ustedes las pueda cumplir a cabalidad para cumplir con los objetivos del módulo 1, pero pues también con su proceso académico. So here we have check materials and instructions. Recordemos que para cada uno de los módulos nosotros vamos a encontrar un material de apoyo que se encuentra en un PDF con la información a nivel gramatical de los temas o contenidos, pero también asimismo vamos a ver algunos ejemplos. En esta medida, ustedes cuando ingresan al módulo, I'm going to do it right now, for example, here. Cuando nosotros ingresamos acá por el módulo, vamos a encontrar dentro de nuestra plataforma 3 módulos, de los cuales se compone el curso. So the first module, there is Study Material Module 1. Aquí en esta parte van a encontrar un PDF con la información anteriormente descrita. So you're going to find the whole information according to the topics and examples and complementary exercises in order to foster your skills. Okay, so here you're going to find all of this information. Okay, I just want to show you. When we go back to this page, we're going to see complementary material and video classes. Recordemos que también contamos con un material complementario, el cual hace referencia a infografías de la explicación gramatical de cada uno de esos temas, the alphabet, numbers, personal pronouns, plurals one, plurals two, verb to be person, and demonstratives. And we have as well some vocabulary related to countries, professions, and physical descriptions. This kind of vocabulary is updated in Quizlet. There is our app. And the vocabulary son OVAs. Las OVAs son ejercicios de afianzamiento de la parte de listening, de escucha, y speaking, de habla, para que ustedes puedan también hacer uso de estos recursos. Y algunos links externos con los cuales pueden practicar la parte de pronunciación. So here we have, I'm going to go back to the presentation and we're going to continue. So, as your teacher for help and guidance, if you need any help, you can just write an email for me, you can write or through the chat and ask me whatever you want. For the assignments, we have two important things. The first one is check submission days in the course calendar. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que se debe buscar las fechas dentro del calendario del curso en las cuales ustedes deben entregar los trabajos. Recordemos que tenemos una fecha donde se da inicio a la actividad y otra que es el cierre. Dentro de este límite de plazo tenemos generalmente 8 días para que ustedes hagan la presentación de cada una de estas. Later, only valid excuses will be accepted in a timeline manner. Solamente las excusas válidas tendrán o serán aceptadas dentro de el tiempo estipulado. Por lo general, pues nosotros sabemos que una vez que se acabe la actividad tenemos algunos días
tal vez extra si tenemos o contamos con una excusa para hacer la presentación de la misma. Generalmente damos 5 días hábiles luego de la fecha de cierre de cada una de las tareas. External tools and sources don't use translators, algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta, no utilicen traductores. En primera medida tenemos una errónea traducción, generalmente, de los textos u oraciones, por ello se aconseja remitirse a otras páginas web como lo es wordreference.com, Lingui, among others, entre otras. Follow the upper reference formats and etiquette at all times. Es importante que ustedes tengan en cuenta el uso de las normas APA y también de la etiqueta que las encontramos dentro de la plataforma en la primera parte que posteriormente les voy a mostrar. So here we have the course introduction. The course is divided in 3 modules, as I mentioned before. For this module 1, we have 2 weeks. For the module 2 and 3, we have 3 weeks, okay? Basically, this information is very important to take into account. Here for the module 1 or the first module, the timetable, we have those activities. So the first one is This Is Me, and the second one, My Favorite Family Member. So here, this one is going to be the day according to when this activity is going to be open. So May the 8th, it was, there is going to be from today until the 14th, all right? So you're going to be available to submit your activity. Ustedes tienen ese rango de fechas para que ustedes puedan hacer uso de la presentación o de la carga del archivo. The following, My Favorite Family Member is going to be available from May the 15th until May the 21st, all right? These ones, remember the hours from 8 a.m. until 11:59 p.m., all right? So here, those are the percentages, which is the same one, for grading those activities. So here we have. Para los objetivos de nuestro curso tenemos la siguiente información. Es muy importante que ustedes puedan hacer uso del vocabulario, de toda la parte gramatical que vamos a ver a continuación, que vamos a estudiar, con el fin de tener un dominio a nivel paulatino acerca de estos temas. So, let's see. To provide and ask for personal information to interact with people through the development of a video presentation. Number 2, to make use of adjectives and a specific vocabulary in order to describe a person physically by means of a written report. It means, basically, we're going to focus on giving some questions and answers according to this topic, personal information. Entonces, eso va a ser uno de los temas claves, que es la información personal, cómo nosotros podemos redactar y responder preguntas en relación con esta temática. A su vez, tenemos el uso de los adjetivos y el vocabulario específico, de manera que podamos describir una persona físicamente a través de un reporte escrito, right? Those are some objectives that we're going to focus on. The following topics are the ones that we're going to study for this first model. Number 1, alphabet. Number 2, numbers. Number 3, personal pronouns. Number 4, verb to be. The following personal information questions. Nationalities, singular and plural objects, demonstratives, family members, physical description, tasks to do. All right, so here we have the following topics. Some of them are easy, just the idea is that you familiarize with the vocabulary and then you continue practicing with it in order to learn and gain knowledge, right? Dentro de esos temas vemos que algunos se enfocan más en la parte de vocabulario. Es muy importante que ustedes hagan la práctica, una práctica que sea diaria, para que a medida de eso puedan irse familiarizando con dicho vocabulario y también con el uso de algunas expresiones que vamos a ver más adelante. So here we have the alphabet. We're going to start with it. Maybe some of you could tell me, no teacher, I already know how to pronounce those letters, those vowels, but it's important to take into account the rules according to the pronunciation, which is related to the phonetic part. Recordemos que
El uso o la pronunciación de las vocales en inglés y consonantes varía un poco del español. En esta medida es muy importante enfocarnos en la manera correcta, como debemos de hacer dicha pronunciación. So let's see the vowels. A, E, I, O, U. All right? Let's repeat. A, E, I, O, U. Let's continue. Consonants. B, C, D, F. All right. Those are similar to the ones that we had in Spanish. Yes, of course. Esas, algunas consonantes las podemos obviamente asimilar a nuestra lengua, pero otras difieren un poco en la pronunciación. G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. All right. Si vamos a enfocarnos en M, N, podemos notar una diferencia. La M, right, es o hace referencia a una pronunciación con un sonido bilabial, es decir, el sonido es un poco más fuerte a diferencia del E. En el caso de B and V, there is a difference. La manera como nosotros ubicamos o tenemos la posición de nuestros labios, que posteriormente vamos a mirar mucho más en detalle. W, X, and Z, right? Z. There is a little bit different from C, which is the other consonant. Okay, contrast. Fonemas contrastados. B, V, V. Podemos ver la ubicación de nuestros dientes respecto a los labios y el sonido que se pretende formar o que se quiere para estas palabras. Base, vase, all right? Z, Z, C, Z. No vibration and vibration. Cuando nosotros utilizamos la consonante o decimos alguna palabra que incluya esta, sí, no sentimos ningún tipo de vibración a diferencia de la Z. All right. So here we have the following numbers according to this. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es una lista de los números del 0 a un trillón. Un billón. En este caso, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes se pueden enfocar en la parte escrita de cada uno de estos números y asimismo en la pronunciación teniendo en cuenta el sonido de los consonantes y vocales. Recordemos que cuando nosotros encontramos la TH, como en el caso de thousand, right? Tenemos que poner nuestra lengua en medio de los labios para que haya un sonido que permita identificar que hay una TH. De lo contrario, estaríamos haciendo un sonido solamente con la T si no tenemos o hacemos la forma fonética que se debe realizar. En ese sentido, es importante que ustedes puedan hacer la práctica de estos números. So now we continue. Personal pronoun and the translation into Spanish. First person singular, I, yo. Second person singular, you, tú, usted. Third person singular, he, she, it. For he, él, she, ella. It es objeto animal. First person plural, we, nosotros. Second person plural, you, ustedes, and they, ellos. Para cada uno de estos pronombres personales tenemos una traducción específica. Sin embargo, nos vamos a fijar que el you puede ser para singular o plural, right? De resto, tenemos una diferencia, so we don't have any problem according to that. Cuando utilizamos los pronombres personales, generalmente al inicio de cada uno de los enunciados, cuando queremos darle énfasis a la persona, a la cosa, al lugar al cual nos estamos refiriendo. So here we are going to continue. Verb to be. The verb to be in present simple has two different uses. Ser o estar. Ser, I am a doctor, right? She is the star of the movie. The children are sons of Marco. He is at home. We are in the party and Paula is sick. De acuerdo,
Me van a esperar, por favor, un momento. Es que estoy grabando una videoclase. No. No, yo llegué, en el momento en que tú llegas, sino que estaba confundida con el salón, entonces no sabía en qué salón me tocaba, porque lo había anotado, y pues finalmente, sí, llegué un poquito, pero es una videoclase la que estoy grabando, o sea, ¿sí? No. Okay, so here let's continue. Sorry about that. With the verb to be in person, I have different, like two specific uses, right? So the first one, there is going to be with ser, I am a doctor, right? She's the star of the movie. The children are sons of Marco. And for those three sentences, en este caso, como nosotros podemos identificar, el verbo ser o estar hace referencia como tal al uso que le damos para expresar algún tipo de profesión, en este caso como el primero, right? She's the star of the movie, with the second one as well, and the children are sons of Marco. Y el nivel de relación de unas personas con otras. En consecuencia, nosotros ahora vamos a tener en cuenta estar. Con ese verbo, right, que también lo conjugamos de la misma manera, el contexto en el cual colocamos el enunciado es un poco diferente, la intención del emisor. He is at home, right? Él está en casa. Paula, o we are in the party. Nosotros estamos en la fiesta. Paula is sick. Paula está enferma. Okay, let's continue. To be affirmative form, we have the pronoun, we have the verb to be, and we have the complement. Como vimos anteriormente, esos ejemplos, esos son muy similares. La idea es que ustedes puedan allí mirar cuál es el uso de ese verbo to be, porque lo conjugamos de la misma manera para no tener una confusión. So, I am at home. You are excited. Excited, emocionado. He is an artist. She is a professional. It is a nice computer. You are incredible. We are under the bridge. They are friends, right? En esta medida, nosotros podemos ver el uso de diferentes complementos conjugados con el verbo to be, algo muy importante para tener en cuenta. Recordemos que este es el verbo principal del enunciado. Por esta razón, no es necesario hacer uso de otro verbo, solamente en caso que sea necesario, pero generalmente le damos prioridad al verbo ser o estar, en este caso. Now, we are going to continue with like some vocabulary, like referring to this part. Who is he? All right. We have, I am at home, right? Sorry. Am I at home? Are you excited? Is he an artist? Is she a professional? It is a nice computer. En ese caso estamos viendo el uso de el verbo to be en las preguntas. ¿Cuál es el orden? Si nosotros tenemos un WH question, lo vamos a colocar antecediendo al verbo to be. En este caso iría el W question acá, como cuáles palabras, what, why, when, where, who, so on. Posteriormente tenemos el pronombre, right, that is going to be you, he or she, you, we, and they, and the complement, at home, excited, an artist, a professional, under the bridge, and friendly. Esta es la forma en la cual nosotros debemos utilizar la gramática cuando estamos haciendo referencia a algún tipo de pregunta. Por otro lado, en el caso de to be, para las preguntas afirmativas, como lo vimos anteriormente, ese sería el orden de cada una de las palabras que tenemos allí. Posteriormente, en la forma negativa, lo que vamos a hacer es agregar el not al verbo to be. So, just we are going to add not to the verb to be. I'm not at home. You're not. He's not. She's not. It is not. You're not, we are not, and they are not, right? There is a correct form of using. If we want to do a contraction, we can do it. How we can construct a contraction? We just put right? In this case, with an apostrophe T, aren't, isn't,
En este caso, en la mayoría de ellos colocamos IS, N apóstrofe T, al igual que R. Okay? So here we have it. Let's see the contraction. I'm not, you aren't, he isn't, it isn't, she isn't, you aren't, we aren't, and they aren't. Recordemos que en esas contracciones podemos ver ejemplificado el uso de las mismas de una manera más corta. Cuando hacemos uso de ellas, generalmente cuando estamos hablando, porque es una forma mucho más rápida de mencionar las palabras, y también cuando estamos escribiendo de una manera informal. Muy diferente a todo tipo de texto que sea académico, que una de las reglas, como lo sabemos, al igual en español, es muy importante tener en cuenta que allí debemos escribir la manera larga, es decir, la forma completa de cada enunciado. For personal information questions, we have the following. What's your name? What is your surname and last name? Recordemos que, como lo vimos anteriormente, vamos a hacer preguntas ahora con el uso del verbo to be. So we have in this part. My name is Angela. ¿Ya? But you can say, van a pensar ahora en ustedes, con esas preguntas de información personal. ¿Cómo ustedes responderían a las mismas? What's your surname of last name? Recordemos que eso hace referencia al apellido. My surname or last name is Garzón, right? What do you do? It refers to the profession you have or to like the thing or the activity you usually do. Eso hace referencia, esta pregunta, a la profesión o a lo que nosotros nos dedicamos, algún tipo de oficio o actividad. So I am a teacher. Maybe you say me, no, teacher. I am a doctor. Or I am an engineer, I am an assistant, yeah? So we have different professions we can refer to. Where do you work? I work at Universidad Manuela Beltrán. I work at Universidad Pedagógica Nacional, etc. En este caso, esta pregunta hace referencia a dónde trabajamos, right? Lo podemos cambiar también por where do you study? I study at. Este at es una preposición que indica un tipo de lugar específico. Next one, are you married or single? You can tell me, yes I am, no I'm not. Como es una pregunta de sí o no, para ello es importante tener en cuenta que decimos, ¿estás casado o soltero? Sí, sí lo estoy o no lo estoy. Ok. Do you have a boyfriend or a girlfriend? Yes, I do. No, I don't. Como aquí el verbo principal es are, que es el verbo zero estar, respondemos con am or not because it's the first person. But for the second question, since we have do, right, which is the main auxiliary, we're going to use for the answer, yes, I do. No, I don't. All right. Here we have, do you have any children? Yes, I have one child or two children. Recordemos que children es el plural para decir niños, a diferencia del child, que es el singular. Or not, I don't. How many brothers and sisters do you have? Or I have two brothers and two sisters. All right? This one there is going to be the two questions we can make according to it. Okay. How old are you? I am 30 years old, I am 20 years old, I am 40 years old. Recordemos que cuando nos preguntan acerca de nuestra edad, debemos de responder con el uso del verbo to be. Generalmente hay una confusión y hay un mal uso del verbo que muchas veces se coloca como el have, porque es la traducción literal. Pero recordemos que en inglés es muy importante tener en cuenta que debemos hacer uso de el verbo ser o estar para ello, porque es la intención del hablante con esta pregunta. Where were you born? I was born in Bogotá. I was born in Tolima. I was born in Caldas. Yeah, you can tell me the place you were born. All right. Aquí pues tiene que haber el uso, en este caso, como hacemos referencia al pasado simple con el uso del verb to be, cuando estamos hablando de la primera persona, tiene que conjugarse de manera diferente. Es muy importante tener en cuenta estos cambios que nosotros hacemos en la manera en que conjugamos los verbos. Where are you from? I'm from Colombia. I'm from Spain. I'm from, yeah. Where is your address? My address is. Cuando nosotros haremos referencia a la dirección, generalmente
aquí dentro de nuestro país, Colombia, tenemos que decirla de manera que la otra persona pueda llegar al sitio, es decir, en español. Si nosotros hacemos una traducción, hacemos una similitud, ¿sí? Para decir que calle, street, carrera row, pero es un poco diferente. Entonces, en esa medida sí tenemos ahí una diferencia grande. What is your cell phone number? My cell phone number is, y posteriormente nosotros decimos el número telefónico. Recordemos que cuando pronunciamos un cero, lo decimos en los números como telefónicos. Oh, all right, my cell phone number is 301 25089, for instance. Okay. Let's continue with nationalities. Ahora vamos a ver el uso o el vocabulario en referencia a las nacionalidades. We have Colombia, which is the country, and Colombian, the nationality. We are from Colombia and we are Colombian. En la primera parte nosotros estamos refiriéndonos a de dónde somos. Nosotros somos de Colombia. Y aquí hacemos referencia a la nacionalidad, right? Now, let's continue. So I'm going to go back to see if any one of you is connected. If you have any questions, don't forget just to tell me right now. Alguna pregunta que ustedes tengan, por favor, no duden en hacerla. Now we're going to continue with the use of singular and plural objects. The rules to make singular counts into plurals are: general rule, add s to regular nouns, cat, cats, dogs, and dogs. All right. Recordemos que para tener en cuenta el uso de los objetos plurales y singulares es muy importante anotar que generalmente hay unas reglas que nos permiten hacer mucho más fácil la construcción de los mismos, right? There are some rules that we can identify easily to make the sentences correct, right? Here we have two rules. The general rule, add s to regular nouns like cat, cats. We only add s. Esa es la primera regla enfocada en que vamos a agregar una S al pronombre, pero debemos identificar cada una de las palabras, de las excepciones, de las últimas consonantes o vocales en la cual termina dicha palabra. Rules for other nouns. Ending in S, cuando una palabra termina en S, vamos a agregar ES, como vas, bases, gas, gases. Ending in SH, add ES, bash, bashes, ash, ashes. Ending in CH, add ES, church, churches, and beach, beaches. All right? Entonces tenemos que identificar que cuando tenemos SH o CH, vamos a agregar una ES al final. Now, let's continue. There are more rules. We're going to identify them. Ending in double S, add ES, abyss, abysses, actress, actresses. Ending in X, add ES, annex, annexes, access, box, boxes. All right? Entonces tenemos que cuando finaliza una palabra en doble S, en X, en Z, vamos a agregarle ES. Buses, herds, hearses. Ending in F and FE depends on the word. Entonces, dependiendo de algunas palabras, vamos a agregar solo una solo una S, perdón, o una FE. Roof, roofs. Cliff, cliffs. Sheriff, sheriffs. Thief, thieves. Wife, wives. Shelf, shelves. All right, let's continue. Ending word when preceded by a consonant. Cuando tenemos una Y que precede a una consonante, como en el caso de activity, vamos a cambiar esa Y por I latina ES. Activities. Canary, canaries. Candy, candies. All right? Good. Let's continue. Ending in Y when preceded by a vowel, add ES. Boy, boys. En el caso de una palabra que termina en vocal, generalmente agregamos solamente la S. Pero cuando esa vocal es una O, vamos a agregar ES. Hero, heroes. Tomato, tomatoes. There are some exceptions, right? Pianos, halos, photos, among others. Hay algunas excepciones. Es importante también enfocarnos en que estas reglas, por lo general, identifican algún tipo de patrón determinado, pero asimismo
tenemos que omitirlos en algunos casos. ¿Cómo lo hacemos? A medida de la práctica, que nosotros leamos, cuando escribamos, podemos identificar esos tipos de reglas. Ok. En el caso de donde tengamos the singular noun ends E, cuando tengamos un pronombre que finaliza en US, en US, como el abacus, vamos a cambiarlo por abaci. Basis, basis. Entonces recordemos, el primero sería el singular, posteriormente plural. In some cases, where the noun ends in on, change on with a, criterion, criteria. Irregular nouns, the plural of these nouns are woman, women, man, men, child, children, tooth, teeth, foot, feet. Estos son nombres o sustantivos que son irregulares, que no hacen parte del uso de las reglas anteriormente descritas. Como nosotros bien sabemos, siempre vamos a tener verbos que son irregulares, sustantivos irregulares, que no hacen parte de dichas reglas. Let's continue. Person, people, mouse, mice, goose, geese, data, data, sheep, sheep, series, series, fish, fish, deer, deer, ¿ok? En ese caso, tanto plural como singular, colocamos la misma palabra, como en el caso de fish, and series, and sheep. Las otras se modifican un poco. Demonstratives. When we use demonstratives. Ahora vamos a pasar con el uso de los demostrativos. ¿Cuándo los utilizamos? Entonces, los pronombres demostrativos son aquellas palabras que nos ayudan a indicar la existencia de objetos o lugares en un lugar. Like these demonstrative pronouns are words that help to indicate the existence of objects or people in one place. They are classified according to the quantity and proximity to the speaker. Cuando nosotros en español decimos esto, eso, right? Estos o esas o esos, hacemos referencia a los demostrativos. Entonces, aquí vamos a identificar que tenemos close, for, singular, and plural. This is my bike. That truck is green. Those plants are small and these doors are big. En el caso del primero, hacemos referencia a esto. This is my bike. Esa es mi motocicleta. That truck is green. Ese camión es verde. These doors are big. Estas espadas son grandes. And those plants are small. Esas plantas son pequeñas. Cada uno de ellos podemos identificar el nivel de relación que tiene el hablante con el objeto. Si es cercano o si es lejano. Entonces, para ello vamos a utilizar algo que está cerca de nosotros, que es singular, this. Algo singular, cercano, this en plural. For, para singular, that. For, para plural, those. ¿Ok? En esta diapositiva ustedes pueden identificar el vocabulario común que hace referencia a la familia, que lo tenemos aquí dentro de este círculo, junto con otras palabras que algunas veces las utilizamos, otras son un poco desconocidas, acá por fuera del círculo, right? Parents, children, siblings, right? Estas tres hacen parte de los sustantivos irregulares. La idea es que ustedes puedan familiarizarse con dichas palabras, que puedan mirar la traducción de las mismas y como ya hablamos acerca de la pronunciación, de las reglas que podemos tener en cuenta, pueden hacer una práctica mayor. Physical description. Okay, let's continue with this information. What does he or she look like? Height. He or she is medium height. He's short and he's tall. Esta pregunta hace referencia a la descripción física, cuando tú dices cómo es esa persona, pero quieres referirte al aspecto físico, vamos a utilizar esta pregunta. He or she, in this case, he is well built and she is slim. Él es musculoso, ella es delgada. Weight. He or she is thin, fat, chubby. These words may not be appropriate. Cuando nosotros veamos acá el asterisco, tenemos que identificar que estas palabras generalmente no se deben utilizar porque no son las más apropiadas
para el receptor, debido a que tienen un indicio tal vez de alguna manera de ofensa. Por esa razón se aconseja no decir fat, en caso contrario, chubby. Yeah, that is the other way that we can say in English. General looks. He is handsome, she's pretty, she is ugly, or she's not very good looking. En cambio de decir ugly, decimos not very good looking, right? That is the appropriate word. Eye size and color, big, small. She has big brown eyes. She has blue eyes or she has small green eyes. En este caso vemos que tenemos el uso de tanto del color de los ojos como también del tamaño en esa medida. Si nosotros decimos she has, right, tenemos primero que identificar el tamaño, que es la primera palabra que se coloca dentro del enunciado, y posteriormente el color. She has big blue eyes and she has small brown eyes. We have those two examples. Let's continue with hair, the length. She has long hair, she has medium length hair, she has short hair and he is bald. Aquí hacemos referencia a un estado, es decir, por eso mismo no utilizamos has, sino el is calmo, right? A diferencia decimos ella tiene el cabello corto, tenemos que hacer uso del has, que es el verbo que utilizamos cuando identificamos que alguna persona tiene algo. She has red hair, she has blonde hair, and she has black hair. She has curly hair, she has straight hair, and she has wavy hair. All right? Esa es la explicación gramatical para cada uno de los temas que vimos, que en este caso pues debemos de tenerlos muy en cuenta. Entonces recordemos el vocabulario acerca de los números, de las nacionalidades, right? Y de toda la información que vimos allí. So here we are going to go to the model first tags. Now I'm going to show you the different tags we're going to work with. Teniendo en cuenta que generalmente pues, se les recomienda a ustedes que ingresen por módulos que está dentro de la parte izquierda de la página para que puedan aprovechar cada uno de los recursos que tenemos allí montados. Entonces vemos el uso de, dentro de la guía didáctica tenemos lo siguiente, el foro de introducción y socialización, donde ustedes pueden hacer una descripción breve de sus pasatiempos, de toda la información, digamos que ustedes pueden dar a conocer. Entonces, en esta medida, we're going to go to models right here, yes, introduction and socialization form. Here we have, in this part, this is my description about myself. You can read it, there is an example. In this part, I describe what I do, I describe what I had been studying, also some of the things that I really want that you achieve during this course. And in this part, the idea is that you start making your own comments according to it. Let's go back. En esta parte de módulos también vamos a encontrar fuera del foro de socialización e introducción, que es la presentación de ustedes, las competencias del curso, el plan de curso, el cronograma de actividades, que es muy importante que ustedes estén revisando constantemente. Entonces tenemos acá las fechas de las videoclases, como también las tareas a entregar con sus respectivas fechas de inicio y de entrega. Later we have APA Style and the Etiquette. Estas eran las reglas que les mencionaban anteriormente, APA y de etiqueta para tener en cuenta en ciertas actividades o trabajos escritos. Posteriormente tenemos el Study Material Model 1, toda la información a nivel gramatical, ejemplos que pueden complementar la explicación que se da dentro de esta video clase. We have the Complementary Material 1, the video class right here if you want to see again, so you can do it whatever you want. The topics for module 1 and 2, so the references according to it, and gradable activities. This is me, my favorite family member, and quiz number 1. This is me. Okay, this one is the title according to it.
Algunos de ustedes ya iniciaron a hacer esa actividad, por lo cual de antemano pues quiero felicitarlos con ese proceso de dedicación. En esta medida, ¿cuál es la idea de esta tarea? Pues por una parte, practicar todos los temas gramaticales de vocabulario, las expresiones relacionadas con todos los verbos, el verbo to be and to have, personal information questions, nationalities, demonstrative, physical description. Those are the topics that you are going to work with. So, when you start like doing this activity, you're going to find 10 questions. In this after our ideas, we have, for example, this part. Name the color and spell each letter according to the pronunciation it has. Here is the translation according to this structure, yes? And then you are going to start completing the information missing. This one is an example. Entonces tenemos dentro de esta guía 10 preguntas. Es importante que ustedes tomen el tiempo suficiente. Generalmente pues se estima un tiempo máximo de 4 horas para esta actividad. Posteriormente vamos a continuar con el foro. We're going to continue with the foro, which is called My Memory Family Member. And when we associate this title to just the main thing that we are going to do, maybe we focus on one of the people that we live with. Yeah, but it's not pretty much regarding to it, it's a different word. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer una descripción de la apariencia física teniendo en cuenta el vocabulario anteriormente dado para que ustedes puedan hacer uso de ello hablando o escogiendo algunos de los personajes de la película Los Increíbles, The Incredibles, which is just pretty famous. Watch the following video. La idea, o sea, les invito a ustedes a que miren el siguiente video como ejemplo a lo que ustedes deben realizar. Person is, and later you continue. So my mom or whatever. So later we have, look at the Incredibles image shown at the end of the video and choose the character you like the most. Entonces, en primer lugar, ustedes van a mirar una imagen de Los Increíbles. Y al final del video van a escoger uno de los personajes que a ustedes más les guste. Posteriormente, sí, vamos a crear un video utilizando la aplicación Pauto. Yes, we're going to create a video using this app in which you're going to describe your favorite character. La idea es que ustedes describan su personaje favorito, teniendo en cuenta su descripción física, de personalidad, con la información dada. Van a crear por lo menos 5 oraciones, create at least 5 sentences with physical descriptions and 5 personality descriptions. In total, there are going to be 10 sentences. Es decir, que en total deben escribirse 10 enunciados. Do not forget to record your voice and add it to the video. La idea es que ustedes pueden hacer una presentación en Powtoon, deben de grabar su voz mientras hacen la presentación del personaje. Posteriormente van a completar el siguiente cuadro con la información acerca del personaje, teniendo en cuenta lo siguiente. Van a mirar uno de los videos de sus compañeros, al que más les llame la atención, o alguno al cual ustedes quieren hacerle un comentario respectivo con la siguiente información. Name of course mate, el nombre de sus compañeros. Name of the character, el nombre del personaje que él describió. Y aquí vamos a completar cada uno de estos espacios. So she is physical appearance, where we can say she's tall, and the personality traits, she is a nice person. For instance, she has, we can say physical appearance, she has long hair, and for personal traits, where we can say she has a humble heart. Recordemos que generalmente cuando hacemos referencia a la apariencia física, vamos a utilizar el is o también el has. Entonces tenemos allí que identificar cuándo es el is, cuándo es el has. Personality traits, hacemos más referencia al verbo to be cuando estamos describiendo esta parte. Okay. Here there are some keywords you can just take into account, and that is going to be this explanation, okay? Any information or any extra information you want to know, so you can contact me. This one is my email, angela.garzon@docentesumb.edu.co.
The landline, this is the extension, and the schedule that is going to be from Monday to Friday from 7 a.m. to 4 p.m. and on Saturday from 7 in the morning to 11 in the morning. This is for our presentation. I hope that you have a great day today. Any questions, don't forget to contact me. And I hope that this video class will be useful for you. So have a great day today. Bye bye.